En esta oportunidad vamos a explicar sobre el leasing financiero desde el punto de vista tributario y financiero. Siguiente, Ángeles, por favor. El leasing financiero va a ser una forma de adquirir el uso de un activo como un vehículo o cualquier otro equipo a través de pagos periódicos durante un periodo determinado. Desde el punto de vista tributario, el leasing puede tener implicaciones tanto para el arrendador, quien va a ser el que va a proporcionar el activo, como para el arrendatario, quien lo va a usar. Para el arrendatario, los pagos del arrendamiento generalmente se van a considerar gasto deducible de impuesto en el país. Cabe recalcar que esto va a depender de la legislación de cada país. Esto va a implicar el arrendatario pueda deducir los pagos del arrendamiento como un pago comercial legítimo, lo que va a reducir su base imponible y por lo tanto su carga tributaria. Sin embargo, como ya lo mencioné, las regulaciones fiscales pueden variar según el país y es importante para poder llevar a cabo esto consultar las leyes fiscales de cada uno de los países. Algunos países pueden tener tal vez reglas específicas para poder determinar si un contrato de leasing se va a clasificar como ya sea leasing operativo o como un leasing financiero. El tratamiento tributario puede diferir dependiendo de esta clasificación también. En general, un leasing operativo se va a tratar de un gasto deducible de impuestos, mientras que un leasing financiero se va a considerar una forma de financiamiento y puede tener un tratamiento tributario diferente. Por otro lado, para el arrendador, los ingresos generados por el leasing van a gravar tanto ingresos comerciales. Los arrendadores pueden reclamar las deducciones por los costos asociados como la adquisición y mantenimiento de este activo arrendado, como la depreciación o otros gastos de mantenimiento. Y también para este caso, las legislaciones fiscales para cada país va a ser diferente. Es importante tener en cuenta que las leyes tributarias pueden ser complejas y estos pueden estar sujetos a cambio. Siguiente, por favor. Ya, ahora el tratamiento tributario del leasing financiero en el Perú. Primero vamos a tener puntos importantes, lo que es el impuesto general a las ventas, el IGB, el impuesto a la renta y la depreciación. En cuanto al impuesto general a las ventas, según el decreto legislativo 821, en el artículo 1 nos menciona que nos dice que el ámbito de aplicación va a estar a la prestación o utilización de servicio en el país. Para ello se va a entender que la prestación de servicio viene desde toda prestación para otra, lo cual recibe un pago o un ingreso monetario y este está considerado renta de tercera categoría para efectos del impuesto a la renta, aun cuando se va a tratar como de que no estuviese efecto al último impuesto, al impuesto de la renta, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero, que vendría a ser el leasing. Según el artículo 18 de la ley del IGB, el crédito fiscal va a venir a ser el IGB señalado separadamente en el comprobante de pago, que va a respaldar la compra de estos bienes o servicios o contratos de construcción. Y en el decreto legislativo 915 nos habla que en relación con el uso del crédito fiscal en los contratos de arrendamiento financiero, está estipulado que en el segundo párrafo, en el artículo 3, que el arrendatario podrá usar el crédito fiscal del IGB y si se diera el caso, ejercer la opción de compra. El traslado de la venta del bien, siempre que en ambos supuestos, estos deben cumplir los requisitos previstos en esta ley, que están mencionados en el inciso B del artículo 18 y también en el artículo 19 de la ley del IGB. Y también que el bien objetado del contrato de arrendamiento financiero sea necesario para producir la renta o mantener su fuente. Esto de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el arrendatario no está afecto a este último impuesto. Siguiente, por favor. En cuanto al impuesto a la renta, en el decreto legislativo 299, en el artículo 18, nos habla que para efectos tributarios de bienes de objeto de arrendamiento financiero, estos se consideran activos fijos al
del arrendatario y se registran contablemente de acuerdo a las NIC. Para en cuanto a la depreciación, se efectuará conforme a lo establecido en la ley del impuesto a la renta. Nacionalmente se puede aplicar acá como la depreciación máxima anual, aquella que va a determinar de manera lineal en función a la cantidad de años que comprende su contrato, pero para que se lleve a cabo esto tiene que cumplir ciertas características. Uno, que el objeto exclusivo debe consistir en la adquisición de uso de bienes muebles o inmuebles que van a cumplir con el requisito de ser considerados costos o gastos para efectos de la ley del impuesto a la renta. También que el arrendatario debe utilizar los bienes arrendados exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial. 3, que la duración debe ser de 2 o 5 años, según tenga por objeto bienes muebles o inmuebles. Y 4, que la opción de compra solo podrá ser ejercida al término del contrato. Gasto deducible. Bueno, recuerdo esto en el primer párrafo de la ley del impuesto a la renta. Nos menciona que a fin de que establecer la renta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para poder producir y mantener su fuente, en tanto la deducción no está expresamente prohibida por esta ley. La depreciación, cuando obtenemos un leasing, lo que debemos tener en cuenta es la depreciación, y más que nada la depreciación acelerada. La depreciación acelerada, a diferencia de la depreciación lineal, va a permitir la posibilidad de la recuperación de un menor tiempo de la inversión llevada a cabo en la adquisición del bien. Esto va a permitir que el costo del activo se pueda cancelar de una manera más rápida y a comparación que si aplicáramos el método de línea recta. Las ventajas de este método se pueden ver desde 2 puntos. Primero, la fiscal. El uso de este método de la depreciación acelerada va a reducir impuestos en los primeros años de vida de un activo, y que cuando mayor es el cargo por depreciación, va a ser el pasivo real por impuestos. Y segundo es la ventaja financiera, que sería que con este método de depreciación, financieramente la depreciación se considera como una corriente de efectivo que va a sumar los flujos de fondos generados por un proyecto de inversión. Y en cuanto al leasing, la ley del arrendamiento financiero, aprobada por el Legislativo 299, en el artículo 18, determina la posibilidad de activar el bien que se encuentra en un contrato de arrendamiento financiero y así poder depreciarlo por el número de años que va a durar el contrato, estableciendo que para el caso de bienes muebles sea de 2 años y para el caso de bienes inmuebles el plazo mínimo del contrato debe ser de 5 años. En el segundo párrafo de este mismo artículo, de esta misma ley, posibilita la aplicación de una mayor tasa de depreciación si cumplen las siguientes condiciones. Primero, el bien debe ser un bien que esté considerado como costo-gasto a efectos del impuesto a la renta. También debe ser utilizado exclusivamente para la actividad empresarial. Debe tener en cuenta una duración mínima de 5 años. Y de la opción de compra solo puede ser ejercida al término del contrato. Siguiente, por favor. Movimientos de inversión en leasing en América Latina. Los países de América Latina buscan acelerar su desarrollo y crecimiento con políticas con los que se requiere lograr sostener y establecer altas tasas de inversión. En consecuencia, es importante analizar la capacidad de la industria del leasing para contribuir al proceso de formación de capital. Adicionalmente, los países deben adecuar sus procesos de inversión a los requerimientos actuales de crecimiento, incrementando tanto el monto de los recursos como la eficiencia de su asignación. En América Latina, el financiamiento de los bienes de capital en las décadas de 1959 y 1960 tuvo sus principales fuentes en las llamadas instituciones financieras de desarrollo, generalmente de carácter estatal. Para el año 70, el financiamiento de la inversión se comienza a realizar a través de instituciones privadas
y el sistema financiero de la mayoría de los países de la región fue altamente controlada por el Estado. Y para que después los bancos locales obtuvieron fondos gracias a la afluencia de créditos externos privados, lo cual fue posible a su vez gracias al desarrollo alcanzado por la banca privada mundial, que sustituyó la presencia de los organismos multilaterales de crédito. El leasing en América Latina surge después de que en Estados Unidos en el año 50, en Europa y Japón desde los 70 y en América Latina surge recién al año 70 y su introducción está asociada a los procesos de liberación y profundización financiera. Los elementos constitutivos del cambio en el sistema financiero que hacen posible el surgimiento del leasing en la región son la liberación del mercado de capitales, también tenemos las nuevas tecnologías de procesamiento de datos y el cambio de condiciones estructurales del sector que generó un mayor de competencia, obligando estrategias de respuesta corporativas, surgiendo el leasing como una unidad especializada en el financiamiento de mediano y largo plazo de los conglomerados financieros. El leasing representa la respuesta moderna del mercado posible en América Latina con la liberación de los mercados de capitales para lograr los siguientes tres objetivos. El primero es canalizar ahorro de largo plazo a la inversión. También está el asignar fondos a proyectos de inversión evaluados privadamente. Y por último, permitir el acceso al crédito para inversión a una más amplia base empresarial, conjugando el control de los estándares de eficiencia y riesgos privados con la mayor diversificación de las carteras y proyectos que se deben financiar y administrar por parte de las instituciones financieras. El leasing y la canalización del ahorro hacia la inversión. El leasing puede ser una eficaz herramienta para evitar filtraciones y optimizar el proceso de traspaso de las fuentes de ahorro a proyectos productivos. Esto no cabe destacar algunas ventajas que tiene, que es la estructura jurídica y comercial del contrato de leasing, permite un mejor manejo del riesgo involucrado. También las empresas de leasing tienen menores costos en la administración, gestión y control de los recursos financieros. Y también existe una evidente disminución de costos de transacción y otro factor que reduce los costos de operación es la agilidad que se alcanza. El leasing asegura que los recursos se ocuparán en proyectos de inversión y las empresas de leasing poseen importantes ventajas en relación a otras instituciones. Análisis de las ventajas y desventajas del leasing. Las ventajas es que otorga un paquete integral de servicios, es un método de financiamiento ágil y rápido, también tiene flexibilidad y diversificación, administración del capital de trabajo, financiamiento de la nueva tecnología, y en las desventajas tenemos el precio y las dificultades para evaluar su tasa. En el siguiente gráfico podemos ver todo el volumen del ICI por gestión en el 1989. Podemos ver que en América Latina el 1% usa leasing, en Asia el 22%, en África el 1%, en Europa el 32%, en Australia
el 2%, mientras que en Norteamérica, que es Estados Unidos, usan casi la mayoría, que es el 42%. Bueno, vamos a continuar hablando sobre las políticas de regularización. Bueno, las políticas de regularización y supervisión de sistemas bancarios se basan en algunos de los siguientes argumentos. El primero es el elevado costo de información que impide la evaluación del riesgo de las instituciones financieras por parte de los acreedores, principalmente los pequeños depositantes. También debido a que parte de los pasivos son dinero, la quiebra de un banco tiene elevadas externalidades negativas, ya que puede ser la paralización de transacciones, proceden corridas bancarias, ya que la incertidumbre aumenta, la demanda por el dinero afecta las expectativas de los agentes sobre la coyuntura económica actual o general en lo que se precise. Ahora, el costo político debido al gran número de personas involucradas. Otro argumento es que al existir un aval implícito del Estado y dado el alto costo de información, se produce una desvinculación entre lo que es la rentabilidad y el riesgo. Los depositantes no vinculan la mayor tasa de captación al mayor riesgo del banco. Y esto lleva a un sin control externo. Los bancos van a poder captar fondos para operaciones que involucren un riesgo demasiado alto. Y en estas circunstancias, el mercado no puede autorregular el sistema. Esto va a derivar a una formulación diferente de la asincronía entre la rentabilidad y el riesgo, que se considera que el elevado porcentaje de pasivos líquidos de los bancos lleva a que los agentes evalúen los fondos de los bancos como inmediatamente disponibles. Ahora, para poder permitir las operaciones de leasing hay que tener en cuenta algunos conceptos, los cuales son que el leasing no es solo un servicio financiero como lo limitan algunas regulaciones. Los pasivos de las empresas de leasing no son dinero y por lo tanto no hay externalidades involucradas. Los acreedores de leasing son entes con capacidades contractuales equivalentes, ya que por ser sus activos, inversiones y proyectos de largo plazo, las empresas de leasing están en condiciones de emitir instrumentos de ahorro a largo plazo, ya que es el mecanismo con menos filtraciones en la canalización del ahorro financiero a inversión productiva. Para tener en cuenta algunas de las políticas de financiamiento, vamos a considerar primero los bancos, que son los préstamos a largo plazo, que son los demandados por las empresas de leasing para alcanzar sus operaciones activas y pasivas. Los bonos, que estos tienen un doble límite y están restringidos, y van a representar una fuente emisora. El leasing va a representar una fuente fuerte emisora de bonos de creciente importancia. También hay que tener en cuenta los créditos de proveedores extranjeros, ya que estos pueden ser operados a través de cartas de crédito en cobranza a plazos superiores a un año. También hay que tener en cuenta las agencias de financiación y seguro de exportación. Estos se regulan de acuerdo a la ley de exportación de cada país, de acuerdo a sus normas. Ahora, también tenemos que tener en cuenta el cross-border leasing, que bajo este sistema un arrendatario puede celebrar un contrato de arrendamiento con un arrendador extranjero que no cuente con domicilio ni residencia en el país primario. Los organismos oficiales multilaterales que a través de créditos de fomento van a proporcionar fondos a largo plazo, los que son licitados por organismos de fomento locales. Y el forfeiting, que es una etapa introductoria requiriéndose adecuar a los sistemas impositivos y poder disponer de mecanismos para acceder a las diversas divisas. Ahora, el leasing y las pequeñas y medianas empresas. El leasing va a facilitar a las pequeñas empresas el que puedan financiar la compra de activos fijos, pues presentan menos problemas de garantías que el crédito bancario, siendo el riesgo que se ha asumido rentable, desarrollándose una experiencia y un know-how que debe ser aprovechado, ya que este busca eliminar discriminaciones leales y barreras institucionales, principalmente con las entidades bancarias que te piden para solicitar préstamos por lo que puede ser nuestro crediticio. Extender el leasing
a todo beneficio tributario, como puede ser la depreciación acelerada, modificar las normas regulatorias de los sistemas bancarios, utilizar fondos de garantía como componentes down payment en operaciones de leasing y que sirva como aval parcial o total de instituciones de fomento estatales a operaciones de leasing. Eso sería todo. Gracias.